Hola, mis estimados hermanos y hermanas. Bienvenidos una semana más a Ven, sígueme con Lolo. El que os habla es Lolo y esta semana hablaremos y estudiaremos Mateos 13 y los capítulos 8 de Lucas y 13 también de Lucas. Y el tema de esta semana es el que tiene para oír, el que tiene oídos para oír, oiga. Y el himno sugerido en esta ocasión es el himno 135, Sembrar la semilla. Sembramos la semilla, perdón. Bueno, el himno 135. Ya sin más demora, vamos a ver el tema de hoy. Comenzaremos, como siempre, con... Voy a compartir pantalla con lo que nos dice el manual Ven, sígueme de esta semana. Bien, vamos a ver qué nos dice el manual Ven, sígueme de esta semana. ¿Veis? Es Mateo 13, lo que os he dicho. Y nos dice, al leer Mateo 13 y Lucas 8 y 13, piensa acerca de cómo se prepara para oír y apreciar las enseñanzas del Salvador en estas parábolas. Bien, nos dice el manual, algunas de las enseñanzas más memorables del Salvador fueron en forma de historias sencillas llamadas parábolas. Estas eran más que anécdotas interesantes sobre objetos o acontecimientos cotidianos. Para los que estaban espiritualmente preparados, las parábolas contenían verdades profundas acerca del reino de Dios. Una de las primeras parábolas registradas en el Nuevo Testamento es la parábola del sembrador, Mateo 13, versículos 3 al 23, la cual nos invita a examinar nuestra disposición a recibir la palabra de Dios, porque a cualquiera que recibe se le dará y tendrá más, declaró Jesús. Traducción de José Mí, Mateo 13, 10. Por lo tanto, el prepararnos para estudiar las parábolas del Salvador o cualquiera de sus enseñanzas, haremos bien si empezamos examinando nuestro corazón para determinar si la palabra de Dios le estamos dando buena tierra, Mateo 13:8, donde pueda crecer, brotar, florecer y producir frutos que nos bendecirá a nosotros y a nuestras familias en abundancia. Bien, ideas para el estudio. ¿Por qué a veces nuestro corazón es receptivo a la verdad mientras que otras veces somos tentados a resistirla? Al leer la palabra del sembrador es una buena oportunidad para pensar acerca de cómo recibimos la verdad del Señor. ¿eh? Y su estudio de esta palabra también puede influir en la forma en que leerá la palabra en Lucas 13, los versículos 6 al 9. Y luego, bueno, nos dice que leamos la Leona de Mayo 2015 del Dalis H. Oates, la parábola del sembrador. Luego dice más adelante, el profeta José Mí enseñó que las parábolas de Mateo 13 describen el crecimiento y el destino de la iglesia en los últimos días. ¿eh? Y nos dice un poco las parábolas que vamos a ver, ¿no? El trigo, la cizaña, la semilla de la mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, el padre de familia, y después que meditemos acerca de ello. ¿eh? Y esto va básicamente, y luego dice que de qué forma ayudaban algunas mujeres al Salvador. Nos dice, muchas otras discípulas viajaban con Jesús y los 12 y aprendían de él espiritualmente y les servían en aspectos temporales. Además de recibir la administración de Jesús, las buenas nuevas de su evangelio y la bendición de su poder sanador, esas mujeres le ministraron a él, al impartir de sus bienes y venderle su devoción. Eso está en el libro Hijas de mi Reino 2017, páginas 4 y 5. Y bueno, y después, bueno, le recuerda un poco de cómo aplicar todo esto a las familias. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿eh? Y esto es la parte, digamos que del manual de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, es decir, el manual Ven, sígueme. Ahora vamos a ver lo que dicen aquellos que no son miembros. ¿De acuerdo? Voy a compartir pantalla una vez más para que lo veamos. Entonces, aquí está. Bien, pues vamos a verlo. Como veis, estamos en el Evangelio de Mateo y estamos ya leyendo, es decir, la tercera agrupación de discursos, que son capítulo 13, de 1 al 14 y 52, Marcos 4, de 1 al 34 y Lucas 8, 4 al 15, y las comparativas. Entonces empieza aquí
en el versículo 1 y continúa, y continúa, y continúa creo que hasta el 52. Bueno, se me ha olvidado deciros que en Mateo 13 comprende 58 versículos, Lucas 8 comprende 56 versículos y Lucas 13 comprende 35 versículos. Me gusta decirlo para que más o menos sepáis cuántos versículos tiene cada capítulo que vemos. ¿Eh? ¿Veis? Aquí termina en el 52. Y bueno, entonces nos dice el versículo 1, casa Jesús, según Mateo, tenía su propia casa en Cafarnaún, que es, eso ya lo hemos visto en otras ocasiones. Luego nos dice el versículo 3, parábolas. En griego, parábolas significa en general, estamos aquí en el versículo 3, estamos en el 3, significa en general comparación. En teoría literaria, la parábola pertenece al género de la alegoría. Es una narración ilustrativa encaminada a la ética o a la enseñanza. Creo que ya hemos hablado acerca de esto, de lo que es la parábola, pero bueno, lo recordamos. En los evangelios hay diversos tipos de parábola, unas más próximas a la comparación y otras a la alegoría. Hay parábolas en la Biblia, por ejemplo, en 2 de Samuel 12, de 1 al 6. Hay breves parábolas en Hebreos, en la tradición rabínica. El rabí Yohanan dice que el rabí Meir, en sus instrucciones, dividía sus discursos en 3 partes. Un tercio de la ley tradicional, un tercio Hadada, relatos, y un tercio en parábolas. Esto está en el Talmud. Versículo 11. Misterios del reino. Expresión corriente de la apocalíptica contemporánea. En los evangelios aparece únicamente en este pasaje. Aquellos no se les ha dado. Aquellos no se refiere evidentemente a la multitud que sigue los pasos de Jesús en las páginas anteriores y en la siguiente. Todo el pasaje explicativo de la palabra hace referencia una vez más a la situación de la comunidad cristiana posterior. Respecto a ella, la muchedumbre es la parte de Israel que no ha recibido al Mesías Jesús, por lo que se ha cerrado en la comprensión del misterio del reino. Versículo 12. Al que tiene, es este un tópico sapiencial de los bienes bien o mal adquiridos. En la casa del justo hay riqueza abundante, mas en las ganancias del malvado hay ruina. Proverbios 15:6 y Eclesiastés 1:7. Mateo vuelve sobre este tema en el 21:43, en una diatriba contra los sacerdotes. Por eso os digo que os quitará a vosotros y se le dará a otro pueblo que produzca más su fruto. Lo que Israel no tiene ahora es la fe en el Mesías, por lo cual le será quitado lo que tienen, la promesa de Abraham que pasará de nuevo al pueblo de Dios. Los versículos 14 y 15. Oiréis que yo los curé. Isaías 6, 9, 10. Cita de acuerdo con los 70. Este pasaje de Isaías era la cita clásica para explicar la incluidad de Israel. Versículos 29, 24 al 30. La palabra no tiene paralelo en los demás sinóticos, aunque se pueden apreciar reminiscencias literarias de Marcos 4, versículo 26 al 29. El argumento es escatológico, como el mismo Jesús explica más adelante. En la forma actual de la parábola, la consigna de recoger primero la cizaña y luego el trigo remite a la característica ignorancia de la gente de ciudad acerca de las tareas del campo. El cristianismo, como es sabido, surgió y medró en la ciudad. Un puñado de levadura. Esta palabra procede de la fuente Q, Lucas 13, 20 al 21. La comparación no se le ocurriría a un ama de casa, pues 3 sato, unidad hebrea de volumen, de harina eran casi 40 litros. El símil recubre el significado de la palabra anterior. Versículos 34 y 35. Vuelve el tema del capítulo 13, versículos 11 y 14, acerca de la resistencia de Israel a aceptar el mensaje de Jesús. En la cita de Salmo 78, el segundo hemistiquio no corresponde al texto de los 70 ni al hebreo, que dicen, os explicaré ni más del comienzo, y prosigue lo que hemos oído y aprendido y que nos refirieron nuestros padres, no lo esconderemos a los hijos. Salmo 78, versículos 3 y 4. Por lo tanto, la cita del Salmo es incongruente, pues en la parte modificada por el evangelista alude precisamente a una proclamación, verbo ereusomai. Las palabras del salmista son para explicar, no para ocultar. Versículo 35, una aclaración, la de creación, es lo que hemos dicho en el Salmo 78:2. Algunos manuscritos leen en el verso 2 del Salmo del mundo, queda así más claro, desde la creación del mundo, pero parece una glosa explicativa.
Versículo 41. Los que obran contra la ley de gramática anomía, en el mismo sentido que el 7:23, los que no cumplen la ley de Moisés. Ahora bien, puesto que el campo es esta vez el mundo, versículo 38, hay que entender la ley en sentido ético general, como en el juicio final, 25, 31 al 46, donde la gente será juzgada por el cumplimiento de las obras de misericordia. Arrojarán al horno encendido, probablemente cita de Daniel 6:3. Versículo 44, tesoro escondido. Esta palabra no se halla en los demás sinópticos, pero sí en Tom 109. En el sentido del símil se comprende mejor por cortejo con la palabra siguiente menos historiada. Versículos 45 y 46. Esta parábola tampoco se halla en los demás sinópticos, pero sí en Tom, el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás 76. Eutón es Evangelio de Tomás. Versículo 47 al 50. ¿Y cuál ocurre con esta palabra? Sí aparece en el Evangelio de Tomás 8, aunque en una versión parecida. El significado es claramente escatológico. Y bueno, y ahora vamos a estudiar los últimos versículos. Jesús en Nazaret, los versículos del 53 al 58. Se puede comparar con Marcos 6, 1 a 6 y Lucas 4, 16 al 30. Versículo 54. Estamos aquí. A su pueblo. En este pasaje Mateo sigue a Marcos 6, de 1 al 6, abreviándolo. Lucas 4 y 16 al 30 amplía el episodio. Su pueblo, Patris, es Nazara, 4:13, aunque ni Mateo ni Marco mencionan aquí este nombre. Lucas sí. Versículo 55, María. María es arameo. En el capítulo 1, versículo 18 al 20 es María, el helenizado. Jacobo, José, Simón y Judas, Jacobo y Jacobos. Es mencionado aquí por única vez en los sinópticos. Juan no lo menciona. En Gálatas 1:19 Pablo lo llama hermano del Señor y vuelve a mencionarlo en 2:9 y en 12 y en 1 Corintios 15:7. En Hechos su nombre no aparece hasta 12:17 y luego en 15:13 y 21:18. El Evangelio de los Hebreos lo menciona como Jacobo el justo, hermano del Señor, en Jerónimo de Viris y Lustibius 2. El Evangelio de Tomás 12 menciona a Jacobo el justo como este por quien fueron hechos el cielo y la tierra. Yosef, ese en el griego es probablemente el José del capítulo 27 y 56 y el Josero de Marcos 15:40, hijo de María, hermano de Jacobo. Judas, del griego Youdas, se le atribuyó una cara canónica cuya inscripción reza Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Jacobo. Judas 1. Una tradición insegura menciona a Judas llamándolo su hermano, del Salvador, según la carne. En Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica 3, 19:3. Bien, y hasta aquí el capítulo 13 de Mateo. Y ahora vamos a ver al capítulo 8 de Lucas. Para ello voy a volver a compartir pantalla y continuamos. Bien, este es el Evangelio de Lucas y vamos a ver los versículos del 1 al 4 del capítulo 8. Nos dice que los versículos 1 a 3, es decir, estamos aquí, es un breve sumario de la actividad de Jesús, que es durativo, por lo que Lucas utiliza el pretérito imperfecto, que le sirve de introducción para continuar con el material de Marcos, que había abandonado desde el capítulo 6, versículos 20 al siguiente, sermón del llano o del monte. Antes, Lucas ha omitido un texto importante referido a la hostilidad de la familia de Jesús, Marcos 3, versículos 20 y 21. La acusación de Jesús como endemoniado, milagros como resultado de un pacto con Belcebú, capítulo 3, 20 a 22 al 30. Aparece más tarde en Lucas, capítulo 11, versículo 14 23, que ya lo hemos visto en episodios en anterior lección. Al ser este sumario propio del evangelista, los comentaristas suelen ver en él un recuerdo del interés de la primera iglesia por fundamentar en la vida pública de Jesús dos actividades importantes, la predicación y la vida en comunidad, consolidada por la acción de las mujeres. En este sumario ni se afirma ni se niega que tales mujeres, Lucas indica que eran algunas, muchas, fueron discípulas escritas como los varones, ni en qué grado participaban en otras actividades aparte del servicio.
Es posible que los nombres de las mujeres dependan en Lucas del antiguo relato de la pasión que se refleja en Marcos 15:40. Bueno, y luego habla de Magdalena, demonios. Como el nombre de María era tan frecuente en el Israel, en el momento era necesario identificarla. Si Magdala corresponde a la tariquea de Flavio Josefo, María era natural de una villa cercana al lago de Genesaret y que pudo haber conocido allí a Jesús como los otros discípulos galileos, Pedro, Andrés, los hijos de Zebedeo, que se dedicaban a faenas pesqueras. Quizás María Magdalena tenía el mismo oficio o participaba de algún modo de él. Como dueña de un barco, ello sería una hipótesis para explicar que le servía con sus bienes. Los 7 demonios suponen la curación de una enfermedad muy grave, quizás por Jesús mismo. Otros suponen que la posesión se refería no a una enfermedad somática, sino a una actividad espiritual desordenada. Por ejemplo, éxtasis y visiones. Se afirma que ello explicaría la tradición de que hace de María Magdalena una profetisa, receptora de visiones divinas. De cualquier modo, no puede deducirse sin más que los 7 demonios fueran sinónimo de una vida pecadora anterior. Identificarlo con el pecador del capítulo anterior no es posible. Bueno, y luego ya viene la parábola del sembrador. Vamos a ver los versículos del 5 al... Bueno, aquí nos dicen del 5 del 4 al 21. Bueno, la parábola del sembrador, Marcos 4, versículos 1 a 9, Mateo 13, versículos 1 a 9 y el Evangelio de Tomás 9. Bien, bien. Nos dice que los versículos del 4 al 21, este conjunto tiene una idea directriz en el pensamiento del evangelista, cuál debe ser la relación entre la palabra de Dios traída por Jesús y su aceptación de los hombres. Recordad que vamos a ver 55 versículos, ¿de acuerdo? Bien, versículos 5 al 15. El pasaje completo se divide en 2 partes. La palabra en sí y su explicación. Casi todos los estudiosos sostienen que la palabra se convirtió con el paso del tiempo en una alegoría y que la interpretación es propia de la redacción posterior dentro de la iglesia primitiva. Se discute mucho si el que aparezca sin interpretación en el Evangelio de Tomás 9 significa o no el reflejo de ese estudio primitivo anterior a los evangelios sinópticos. Y ahora vamos a ver lo concerniente al versículo de 5 al 8. Los cambios de Lucas sobre el texto marcano de la palabra en sí se deben, en opinión general de los estudiosos, a meras motivaciones literarias, salvo en el versículo 8, donde Lucas desea resaltar el elevado tenor de la vida cristiana de la Iglesia, eliminando la distinción de Marcos, del que el resultado de la predicación es variado 30, 60, 100. Y luego, bueno, ¿por qué Jesús habla en parábolas? Lo podemos comparar con Marcos 4, versículos 10 al 12, Mateo 13, versículos 10 al 17 y Juan 12, versículos 39 al 40. Y bueno, pues en el versículo 1 le preguntamos qué quería decir esta palabra, y respondió: a vosotros os he dado el conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas para que viendo no vean y oyendo no comprendan. Es decir, y entonces ahora nos explica aquí el versículo 10, los misterios del reino de Dios. Véase en nota de Marcos 4:11, que ya lo hemos visto. En singular, el misterio, bueno, Marcos 4:11. En singular misterio, a pesar de que a Lucas parece gustarle poco la enseñanza esotérica, solo a los discípulos que muestra el Jesús marcano, sí hace la distinción entre discípulos y pueblo, a los demás. Es esta una manera de explicar el fracaso en general de la predicación cristiana y de confirmar que en general son pocos los que se salvan. Sigue aquí la línea de Pablo en 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 17, 2 Corintios 2, 3 al 4, y 3 y 4, Filipenses 3, 18 y 19, Romanos 3, 23. No comprenda, compárese este texto con el correspondiente de Marcos 4, 10 al 12. Lucas omite el final de Marcos 4, 12, no sea que se convierta y les perdone. Isaías 6, versículos 9 y 10, porque ofrece una imagen de Dios muy negativa en apariencia al menos. Bueno, interpretación de la parábola del sembrado, Marcos 4, versículos 13 al 20 y Mateo 13, 18 al 23. Y vamos a ver los versículos del 11 al 15. Nos dice, los versículos 11 al 15, la crítica está de acuerdo en que la interpretación tiene su origen en la actividad
eclesiástica de la iglesia primitiva, que se centra en la palabra de Dios, evangelio predicado por la iglesia. Entonces, no hay más. Bueno, parábola del candil. El candil era la lámpara. Se puede comparar con Marcos 4, versículos 21 a 23, Mateo 5, 15, 10, 26, Lucas 11, 33, 12, 2 y Evangelio de Tomás 5, 33. Vamos a ver los versículos del 16 y 17. No dice el versículo 16. Estamos aquí. Se trata de una sentencia sapiencial, probablemente auténtica, fuera de contexto. Insiste en general que nadie debe adoptar una actitud insensata en Jesús, muy probablemente ante la inmediata venida del reino. Lucas sigue a Marcos y la coloca después de la parábola del sembrador, pero la repite tomándola de Q, la fuente Q, en 11:33. Ello indica que se consideraba importante. En Lucas adquiere el sentido de la insensatez que supone estar presto para oír la palabra de Dios y para considerar que la actitud del creyente por sus palabras y acciones, la acción misionera del cristianismo, ha de servir de ejemplo a los demás, los visitantes de la casa, a los paganos. Los comentaristas señalan el sutil cambio de Lucas 8:16 respecto a Mateo 5:15, alumbra a todos los de la casa, que ejemplifica cómo la tradición sobre Jesús sufre acomodaciones culturales. El texto de Mateo piensa en una casa de Galilea. Una sola lámpara ilumina a todos, pues no hay más que una habitación. Lucas, por el contrario, piensa en una casa romana con más habitaciones. La lámpara está en el vestíbulo e ilumina a los que entran a la casa. Este cambio puede tener también un sentido más profundo. Mateo piensa en una iglesia como una reforma dentro del judaísmo y Lucas en una iglesia cuyos miembros son ya gentiles. Versículo 17. Esta sentencia, también probablemente auténtica, se repite en Lucas 12:2. Una procede de Marcos, otra de Q. Es posible que haya que relacionarla con el misterio del reino de Dios, del versículo 10, en el final de los tiempos, que cree vivir Jesús, lo oculto. Todos los designios de Dios para el hombre y el universo se harán manifiestos, o bien según el pensamiento judío y luego cristiano usual. Todos los pensamientos y acciones de los hombres al oculto serán conocidos a la hora del juicio. Y ahora vamos a ver el versículo 8 sobre oír y tener y recibir. Nos dice, mirad, pues, como hoy la abrevia el paralelo de Marcos 4:24, porque ya lo ha presentado en 6:38. Da y se os dará. La exhortación a ver, oír, desde el punto de vista de Lucas, apunta quizás a la necesidad de oír bien las palabras de Jesús, tal como están interpretadas por la Iglesia. La madre y los hermanos de Jesús, algo que ya hemos visto en otras ocasiones. Comprendo los versículos 19 al 21. Entonces vamos a explicarlo, estamos aquí. Lucas omite aquí a Marcos 4, 26, 29, parábola de la semilla que crece por sí misma. Marcos 4, 30, 32, parábola del grano de mostaza que se traslada en Lucas 13, 18, 19 a otro contexto. Y Marcos 4, 33, 34. Jesús hablaba a todos en parábolas sin más explicaciones, pero a sus discípulos se les aclaraba siempre. Suele ofrecerse dos aclaraciones de este hecho. A. Lucas tenía ante sus ojos una primera edición de Marcos que no contenía estos pasajes. B. Lucas las omite por motivos teológicos. Marcos 4, 26 al 29, porque indicaba que el reino de Dios aún no presente vendría ineluctablemente por sí mismo, estuvieran o no preparados los humanos, o bien porque si el reino de Dios está ya presente en el interior de los hombres, o entre ellos, Lucas 17, 21, se necesitaba la colaboración humana para su crecimiento. No hay tampoco automatismo alguno. Y Marcos 4, 33, 34, porque no le gustaba la teología marcana de la enseñanza esotérica a los discípulos. Ya ha dicho bastante en el versículo 10. La pericopa presente en los versículos 19 al 21 iba precedida de Marcos 3, 20 a 21, por una declaración de la familia de Jesús, en la que se afirma que éste se hallaba fuera de sus cabales, y por la pericopa del pacto de Jesús con Belcebú, Marcos 3, 22, 27. La misión de Marcos 3, 20, 21 se explica porque Lucas evita todo aquello que degrada la figura excelsa de Jesús, y la segunda porque la traslada a 11, 14, 15, 17 al 23, acomodándola a otro contexto. Bueno, pues ya, podemos ver los versículos 20 al 21. Se presentó junto a su madre, ponen por obra estos dos versículos, abrevia Marcos 3, 22,
35, probablemente por el deseo de Lucas de dulcificar el estado de la relación entre Jesús y su familia. Por ello omite la pregunta de Jesús: ¿quién son mi madre y mis hermanos? Ahora vamos a ver: Jesús apacigua una tormenta. Y vamos a ver los versículos del 22, del 22 al 25, aunque aquí ya habla un poco de lo que vamos a ver hasta el 56. Bueno, sí, calla, son 56 versículos. Bueno, por los versículos 22 al 56, el relato de 4 milagros de Jesús, en los que Lucas sigue a Marcos 4:35 y 5:43. Es posible en Lucas, al igual que en Marcos, que la unión de este capítulo de signos o milagros indique cómo la venida del reino de Dios se hace visible por medio de la aplicación en parábolas y luego más visible aún por la fuerza milagrosa y divina de Jesús, testimoniada por su milagro de liberación, tempestad, posesión diabólica y sanación, resurrección, hemorroisa, hija de Jairo. Bien, pero ¿qué nos dice los versículos 22 a 25? Prácticamente, estamos aquí, prácticamente todos los estudiosos están de acuerdo en que este milagro es legendario, construido por la comunidad para los momentos de la aplicación en los que parecía necesaria la figura de un Jesús extraordinario, con poderes sobre la naturaleza reservados en la Biblia hebrea para Yahvé. Tiene pues un significado simbólico. Bien, endemoniado de Gerasa, es decir, comprende los versículos del 26 al 39. Entonces nos dice: esta sección narra un viaje de Jesús a una región fuera del poder de Antipa, pues Gerasa pertenecía a la Decápolis. Sería muy raro que Jesús fuera por propia voluntad a tierra de paganos. Mateo 16, 15, 24. Por lo que puede suponerse que con verosimilitud deseaba desaparecer temporalmente de la posible persecución de Antipa. Lucas 13, 31. No supone, por tanto, ningún deseo de evangelización de los paganos. Los estudiosos sostienen en general que, aunque podía existir una remota base histórica, el exorcismo 4, 33, 37, 8, 2, 11, 14, tal como lo leemos, carece de credibilidad histórica alguna. Lucas lo toma simplemente de Marcos. Y vamos a... Bueno, y los versículos 35 a 37 tuvieron miedo, un gran temor. Para Lucas no hay paso de temor a la fe en Jesús. No es tiempo todavía de que los paganos crean en él como Mesías. Hay que esperar a la resurrección. Versículos 38 al 39. En opinión de muchos estudiosos, es una expansión secundaria, posterior al cuerpo primitivo del exorcismo. No se halla en Mateo, para dar realce a la intención misionera de la iglesia primitiva. El endemoniado convertido en proclamador de la buena nueva de Jesús sería el fundador de la comunidad, formada ante todo por gentiles, de Gerasa. Y ahora la hija de Jairo y la hemorroisa. Algo que decir, esto básicamente ya hemos visto lo de la instalación de la hija de Jairo y la mujer que tenía enfermedad de la sangre. Bueno, comprendo los versículos del 40 al 55. Nos dice los versículos del 40 al 55. Otro episodio tomado exclusivamente de Marcos, escrito por Lucas directamente. Los comentaristas atribuyen a la tradición oral subyacente las pequeñas concomitancias, minor agreements, entre Lucas y Mateo, versículos 41 al 42, 44 y 51, salvo Lucas 8, 44 y Mateo 9, 20, donde se encuentran 8 palabras seguidas que son idénticas. Asignación de los escribas ya en el siglo II, periodo de revisión. Puede ser. Y básicamente hasta aquí voy a dejar de compartir pantalla y hasta aquí el capítulo 8 de Lucas. Así que ahora vamos a ver el capítulo 13 de Lucas. Para ello voy a compartir pantalla una vez más y vamos allá. Bueno, estamos ya digo en Lucas. Vamos a... este es el final del capítulo 12. Y aquí estamos, en el capítulo 13. Los galileos muertos en Jerusalén. Recordad, son 35 versículos. En aquel momento comparecieron algunos que, bueno, los galileos muertos en Jerusalén, la necesidad de conversión.
Entonces vamos a ver los 5 primeros versículos. Estamos aquí. Hay aquí un apotegma, escena breve o incidente que termina con una o varias sentencias de Jesús. El tema era antiguo en el judaísmo. ¿Existe por voluntad divina la unción entre pecado y castigo inmediato en esta vida? La Biblia hebrea parece indicar que sí, incluso de padres a hijos, en contra de Juan 9:2. La autenticidad es discutida. Por un lado, es un episodio testimoniado solo por Lucas, carece pues de atestiguación múltiple. Por otro, parece haber un rasgo griego de traducción del arameo. En el versículo 4, el vocablo culpables pecadores se dice en griego ofeiletai, literalmente deudores, cuya base es aramea, como en el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12, lo cual es un leve indicio de antigüedad. Este arameísmo es único en Lucas hecho. Es posible además atribuir el pensamiento general al Jesús histórico. Bien, parábola de la higuera estéril, en los versículos del 6 al 9. Entonces vamos a ver lo que estamos aquí. Es posible que la introducción redaccional de la parábola, versículo 6, si se parece a otro pasaje lucano como 4:23, especialmente a 5:36, indica que está circulada por su cuenta. Además, la temática de los versículos 1 al 5 no encaja bien con la enseñanza de este relato parabólico. La autenticidad de la parábola es discutida debido a la falta del testimonio múltiple. La doctrina, sin embargo, era ya normal en el judaísmo de la época, pues había sido criticada por Jeremías en la época del exilio. 31, 29, 30. En aquellos días no dirán mal, los padres comieron el agrar y los dientes de los hijos sufren de dentera, sino que cada uno por su culpa morirá. Quien quiera que coma el agrar tendrá la dentera. Continuamos. Curación en sábado de la mujer encorvada. En comparación con Mateo 12, 1 al 12 y Lucas 14, 5. Y comprende los versículos del 10 al 17. Este pasaje parece reproducir una disputa de Jesús con un entorno de fariseos o legistas más rígidos en la interpretación del sábado, en el que en 14:5 se encuentra un dicho de Jesús parecido al de 13:5 ha hecho pensar a algunos críticos que el relato del milagro y la disputa existieron cada uno separadamente. Otros insisten en la unidad del pasaje. De cualquier modo, parece que hay un fondo de tradición oral al pasaje cercano a Jesús, tanto en las sanaciones en sí como en las disputas acerca de los trabajos permitidos en sábado, aunque la redacción lucana esté muy retocada por el autor. Por ello, en su estado actual se piensa que con una cierta base histórica el relato es en realidad una reflexión cristiana sobre el sábado, que se trasladará enseguida al domingo, como día de liberación, en especial la de la muerte por parte de Jesús resucitado. Bien, la parábola del grano de mostaza. Marcos 4:32, 4 versículos 30 al 32, Mateo 13, versículos 31 al 32 y el Evangelio de Tomás 20. Y comprende los versículos, lo que vamos a ver comprende los versículos 18 y 19. El grano de mostaza, junto con el gran banquete o cena, Mateo 22, 2 al 14, y Lucas 14, 16 al 24, y los talentos y las minas, Mateo 25, 14, 30, Lucas 19, 11 al 27, son las únicas parábolas que tienen atestiguación múltiple. Según la investigación actual, se considera muy probable que Mateo y Lucas no tomaron las dos últimas de Marcos, sino de la tradición oral. Cuestión importante es cómo entender la de la mostaza. Es una prueba de que el reino de Dios ha venido realmente ya a la tierra de Israel, aunque está solo en sus comienzos, o trata Jesús con ella de explicar que los preámbulos solo, no en el reino en sí, son los que se han iniciado, ya que con el misterio de Jesús comienza a ser derrotado Satanás. En nuestra opinión, solo en el último sentido, pues son muy numerosos los textos en los que se afirma que el reino de Dios es una entidad exclusivamente futura, aunque Marcos solo coloca la parábola de la mostaza. El Evangelio de Tomás trae las otras dos, pero en lugares diferentes. Por tanto, circular en principio por separado. Debido a las variantes, parece que Lucas toma su parábola de la fuente Q y no de Marcos. Por otro lado, debe de ser material antiguo porque la forma del inicio de la parábola, a que es semejante, era típica de los rabinos. No nos vamos a extender mucho. La parábola de la levadura, versículos 20 y 21. La comparación del reino de Dios con la levadura es muy breve,
porque solo explicita la idea de la parábola anterior, así como la porción de levadura es mínima respecto a la magnitud de la masa fermentada. Así ocurrirá con el reino. Sus pequeños inicios no parecen que permitieran vislumbrar su magnitud final. No se ve que esta parábola sea prueba alguna de que el reino de Dios haya llegado ya efectivamente. Por otro lado, es extraño el uso por parte de Jesús de este fragmento, ya que la levadura tenía por lo general aspectos negativos en la Biblia hebrea, pues se consideraba que su acción era como una alteración en el fondo, impura. La levadura estaba prohibida en la fiesta de la Pascua y había que limpiar bien la casa para que no quedaran restos de ella. Éxodos 12:15. También está prohibida en las ofrendas a Dios que eran consumidas por el fuego. Levíticos 2:11, 6 y 7. Es posible, a pesar de la falta de atestiguación múltiple, que esta parábola sea genuina por el criterio de dificultad y de coherencia. Jesús pone a veces como ejemplo de virtud a personajes poco decentes, como el administrador injusto, 16:1 al 11, donde ordena hacer amigos con dinero injusto, versículo 9, y utiliza parábolas violentas, como la del hombre fuerte que despoja a otro, o presenta a Dios vindicando su honor, con duros castigos hasta la muerte. El reino de Dios en misión y exclusión. Marcos 10:31, Mateo 7:13 al 14, 21 al 23, 19:30 y Evangelio de Tomás 4. Es decir, vamos a ver los versículos 22 al 30. Este conjunto sirve de contrapartida frente a la imagen presentada usualmente de Jesús como predicador del amor, la misericordia y el perdón de Dios. Ante todo, Jesús aboga aquí por la rigurosa condena de todos los que no escuchen su mensaje y no estén preparados para entrar en el reino. La crítica opina que fue Lucas el que compuso este pasaje completo con materiales diversos, procedentes en su mayoría de Qum, puesto que Mateo presenta muchos paralelos, pero en lugares muy diversos. La amenaza de Herodes Antipa, versículos 31 al 33. Los críticos dudan sobre la historicidad de la pericopa. Por un lado, el criterio de dificultad. Los fariseos, presentados en muchas ocasiones como acérrimos enemigos de Jesús, adoptan aquí una actitud radicalmente contraria. Más por otro lado, a partir de al tercer día alcanzó mi fin, hasta el final, el texto puede tener visos de ser una profecía. Es evento al estudio de las predicciones de la pasión de Marcos 8:31, 9:31 y 10:32, construida por la iglesia primitiva. Es posible, sin embargo, que en versículos 32 y 33 conserven también algo de un dicho original. La sentencia es enigmática, es poco plausible un puro invento. Como la amenaza procede de Antipas y Jesús desde 9:52 está ya en Judea, esa escena habría de situarse en Galilea, o bien en Perea, al otro lado del Jordán, que era territorio del tetrarca. Pero esto va contra el plan del viaje, según Lucas, el que Jesús hubiera vuelto allí desde Judea. Otros opinan que el aviso de los fariseos no provenía de la amistad hacia Jesús, sino de Antipas, que lo utilizaba como mensajeros traidores. Me parece inverosímil y supone exagerar la enemistad entre Jesús y los fariseos. Bien, y lamentación por Jerusalén, los últimos versículos 34 y 35. La escena tiene ya un paralelo en Mateo, quien la sitúa después de sus invectivas contra los fariseos del capítulo 23. En Lucas aparece pues descolocada. Estos versículos proceden de Q y las diferencias en el griego de los dos evangelistas son poco importantes. Se trata de un oráculo de juicio contra la ciudad típico de los profetas y por tanto también de Jesús. Su historicidad básica, menos la sentencia final, que puede ser una profecía, ese evento, es defendida por muchos intérpretes. Pero el versículo 35 parece una creación de la iglesia primitiva para justificar la muerte de Jesús. Había sido predicha por un oráculo inspirado por el Espíritu Santo. Jesús habla como hijo de la sabiduría divina en 7:35, más claro en otra ocasión, 11:49, en contraste con Mateo 23:34. Otros admiten la procedencia cristiana del versículo y precisan que tuvo su origen durante la primera guerra judía, hacia el 66, cuando muchos creyeron que esta era la antesala al fin del mundo presente, la mediante instalación del reino y la venida definitiva del Mesías Jesús. Y bueno, pues hasta aquí el tema de hoy. Gracias por
haber, haberme visto, y haber tenido en cuenta este vídeo. Recordad, soy Lolo y esto ha sido Ven, sígueme con Lolo de Mateo 13, Lucas 8 y Lucas 13, con el tema el que tiene oídos para oír, oiga. Ya espero que nos podamos ver la próxima semana. Aquellos que han venido o están viendo este vídeo por primera vez, bienvenidos. Espero que sigáis conmigo semana tras semana. Mientras tanto, sed felices, portaros bien, tened buena semana. Hasta pronto. Nos vemos.